En este video vamos a ejemplificar cómo diseñar y simular un pequeño amplificador basado en un transistor comercial. El más común de estos es el transistor 2N2222, fabricado por diversas compañías. Entre ellos tenemos a la compañía Motorola. Bien, para diseñar este amplificador vamos a partir de nuestra recta de carga, la cual se vio en los videos de polarización, donde yo voy a tener una relación de la corriente de colector con respecto al voltaje colector emisor. Tenemos nuestra región de saturación y nuestra región de corte, la cual nosotros no vamos a trabajar, vamos a tratar de trabajar en la región activa. Para eso voy a elegir yo un punto intermedio, un punto Q de polarización, al cual le vamos a llamar de máxima excursión. Es decir, que este punto de polarización, como hemos mencionado, puede modificarse dependiendo de las características eléctricas y de temperatura que pueda tener el transistor. Dado que esta configuración es muy susceptible a los cambios de temperatura, los cambios de este parámetro pueden hacer que también se modifique el punto de polarización de mi dispositivo, por lo cual este punto que tenemos aquí, el punto Q, se puede mover hacia la parte de arriba de la recta o la parte de abajo, quedando cerca de la región de corte o de saturación. Entonces, para elegir nosotros este punto de máxima excursión, vamos a seleccionar que nuestro voltaje colector emisor esté a la mitad del voltaje de polarización. Es decir, en este caso vamos a utilizar un voltaje de polarización de 15 volts, que lo estamos manejando acá. Por lo tanto, el voltaje de colector emisor va a ser de 7.5 volts. De acuerdo a las hojas de especificaciones del 2N2222, el valor de la beta es alrededor de 200. Por supuesto, se puede utilizar cualquier otro transistor, siempre y cuando se tenga el conocimiento del valor de la beta. Vamos a proponer una corriente de colector de 10 mA. Por lo tanto, la corriente de base va a ser igual a esos 10 mA entre el valor de beta y nos da un valor de 50 microamperes. Ahora, para encontrar el valor de la resistencia de base que tenemos en este punto, vamos a utilizar las ecuaciones que desarrollamos en los videos de polarización fija, por lo cual, despejando el valor de RB, tenemos que este va a valer el voltaje de polarización VCC menos el voltaje base emisor, y tenemos que es 15 menos 0.7 entre el valor de la corriente de base, que ya la habíamos calculado anteriormente, que es de 50 microamperes, por lo cual nos da un valor aproximado de 286 kiloohms para el valor de RB. En el caso de RC, tenemos el voltaje de polarización VCC menos VCE entre IC. VCE ya lo propusimos, dijimos que va a ser la mitad del voltaje colector emisor, que es de 7.5 volts, entre la corriente de colector, que es la que estamos proponiendo, que es de 10 miliamperes. Por lo tanto, el valor de la resistencia del colector es de aproximadamente 750 ohms. Entonces, nuestro amplificador va a quedar polarizado de la siguiente forma: un voltaje de polarización de 15 volts, de corriente continua, y nuestra resistencia de base de 286 kilo ohms y nuestra resistencia de colector de 750 ohms. Vamos a utilizar dos capacitores de desacoplo, uno a la entrada y otro a la salida, con valor aproximado de 10 microfarads cada uno, con lo cual podemos asegurar un valor de reactancia muy pequeño a frecuencias alrededor de unos cuantos kilohertz, que es donde vamos a probar el desempeño de este transistor. Para tener más precisión en la frecuencia que opera el transistor, hay que recurrir siempre a las hojas de especificaciones del fabricante. En este caso, este es un transistor para operaciones de amplificadores de audio, y un poquito más arriba de ultrasonido, por ejemplo, por lo cual se puede trabajar alrededor de unos cuantos kilohertz hasta alrededor de 1 megahertz aproximadamente. Para la simulación del amplificador, que acabamos de encontrar sus valores correspondientes de resistores para la polarización de máxima excursión, utilizando un voltaje de 15 volts y proponiendo una corriente de 10 mA en el colector,
Tenemos que esta es la captura en el software de simulación Microwave Office. Para aquellos simuladores como por ejemplo OrCAD, PSpice, TopSpice, Multisim y algunos otros, el transistor 2N2222 es muy común que aparezca en las librerías. En todo caso de que este transistor no aparezca en las librerías, se pueden calcular, sustituir los valores de las hojas de especificaciones en cada uno de los parámetros que tenemos para este tipo de transistor. Lo que hicimos en esta ocasión fue ingresar este elemento de la pantalla de elementos. Aquí buscamos el no lineal, buscamos donde dice BJT y agregamos este individuo que dice GBJT3. Es el que agregamos aquí, que se dan cuenta es la misma matrícula GBJT3 y este es su número de identificador. Y a este elemento le damos doble clic y vamos sustituyendo aquí los valores de cada uno de los parámetros que constituyen al modelo del transistor. Esto es, repito, en caso de que alguno de los simuladores no posea el 2N2222, que por supuesto se puede utilizar algún otro transistor, asegurándose primero de que la beta que se vaya a emplear sea semejante o muy cercana a la del diseño. Se polariza a 15 volts, se colocan los dos resistores que habíamos encontrado de 286K y de 750 ohms para el caso de RB y RC respectivamente. Utilizamos los capacitores de 10 picos a la entrada y a la salida. En este caso vamos a ponerle un poquito, como es de 10 picos aquí, vamos a sustituirle en las unidades para que sea de 10 micros. Ya una vez que hemos cambiado las unidades a microfarads, tenemos el circuito de esta manera. Nos vamos a la pestaña de proyectos y vamos a capturar una gráfica. Vamos a ponerle gráfica 1. Le damos OK. Para esto, al circuito 01, aquí vamos a ver cuál es la polarización. Le voy a dar botón derecho, opciones. Le voy a decir que no use las frecuencias del proyecto. En este caso, si se dan cuenta, las frecuencias están en gigahertz. Vamos a decirle que se vaya a kilohertz. Y vamos a calcular nuestra ganancia, nuestra polarización a una sola frecuencia. Vamos a remover estos valores y le damos aquí Apply, aplicar, para que yo tenga aquí los 50 kHz a los que va a estar trabajando. En el caso del número 2 también vamos a quitar las opciones de la frecuencia global y le voy a decir que vaya desde 1 kHz. Vamos a cambiar aquí las unidades a kHz. Quitamos estas que no nos sirven. Y vamos a ponerle entonces aquí que vaya desde 1 kHz hasta 1000 kHz, es decir, hasta 1 MHz, en pasos de 1 kHz. Le damos Apply y le damos Aceptar. Entonces, lo que vamos a hacer primero, en esta gráfica que capturamos, vamos a darle con el botón derecho, Add Measurement, y vamos a graficar los valores de la polarización. En este caso, vamos a cambiar el tipo de gráfica a una tabla. Ahora sí vamos a agregar las mediciones. Entonces yo necesito saber cuál es el voltaje que existe en el colector emisor. Entonces me voy a las componentes del transistor, que son estas, y busco el que dice colector emisor. Le doy Apply. Ahora vamos a buscar la corriente. Nos vamos a High Time. Le vamos a decir aquí que sea la corriente de base emisor, que es la corriente que vamos a buscar, y luego vamos a darle la corriente colector emisor, es decir, con esos dos parámetros vamos a calcular la corriente de base y la corriente de colector. Vamos a simular primero estos valores. Le damos aquí en la opción de simular y va a simular solamente estos datos que le estamos pidiendo por un momento.
Cuando termina de simular, este es el resultado. Ojo, aquí tenemos diversos puntos porque lo que le dimos fue calcular el voltaje en el tiempo. Como estamos poniendo una sola señal de 50 kHz, va a hacer el barrido a diferentes tiempos. Por lo pronto no nos interesa eso. Cualquiera de los valores que tengamos va a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, podemos observar que el voltaje colector emisor es de 8.33. Nosotros lo habíamos calculado para que fuera un valor cercano a los 7.5. Estamos alrededor de una diferencia de 0.8 volts. La corriente base emisor, es decir, la corriente de base es de 0.049 miliamperes, es decir, de 49 microamperes. La habíamos calculado a cerca de 53 microamperes, por lo cual no es una diferencia considerable tampoco. Y para el caso de la corriente de colector, lo habíamos propuesto para 10 miliamperes. Aquí tenemos muy cercano a los 9 miliamperes, es decir, tenemos una pequeña diferencia de alrededor de 1.2 miliamperes. Lógicamente, estos valores yo los podría cambiar si yo modifico ligeramente el valor de mi resistencia de base. Por ejemplo, aquí podría decir, ¿sabes qué? Yo quiero que estés en 290 kiloohms y volverlo a simular. Una vez que termina de simular, podemos observar que hemos variado con ese pequeño incremento de la resistencia, hemos variado a valores más pequeños de la corriente que tenemos aquí. Entonces, con esa resistencia de base que calculamos numéricamente, podemos modificar nuestra corriente de base y nuestra corriente de colector. Ahora podemos hacer el paso contrario, es decir, reducir el nivel de la resistencia de base e incrementar esta cantidad de tal manera que yo pueda alcanzar aquí los 10 miliamperes. Si nosotros hacemos eso, entonces ahora vamos a ponerle, por ejemplo, 270 kiloohms y volvemos a simular. Entonces, como observamos, al bajar el valor de nuestra resistencia, llegamos a una corriente de colector de 9.43 y este cada vez se va acercando más al valor de base que habíamos calculado de 53 microamperes. El valor lo modificamos hasta los 250K, con lo cual podemos observar que tenemos ya un valor muy cercano a los 10 mA, bueno, rondando los 10 mA, y nuestra corriente de base es de 56 microamperes. Con esos valores podemos ya calcular perfectamente a los valores que habíamos manejado. Ahora bien, uno se preguntará, bueno, si yo calculé que este valor debería ser diferente al que estoy observando aquí, ¿cómo es posible que haya pasado de los 286 kiloohms que había calculado inicialmente a 250 ohms? Bueno, en el análisis de DC que se hace es un análisis relativamente simple donde solamente se involucra el valor de la beta del transistor. Sin embargo, un simulador involucra otros factores como son los tiempos de transición, las capacitancias asociadas, las resistencias en alta frecuencia o no solamente el valor de la resistencia RE de la base o la resistencia RE del emisor, sino algunos otros modelos que juegan un papel importante en el desempeño de este amplificador. Por ejemplo, si le damos doble clic aquí a los elementos, podemos darnos cuenta que el modelo maneja diferentes valores de resistores, una RB, una RE, una RC, valores que no habíamos mencionado en el análisis de corriente directa. Y todos estos valores tienen relevancia ya en el desempeño dentro de la simulación. Entonces, lo que calculamos es una aproximación muy válida para poder hacer un diseño un poquito más realista que tenemos nosotros en nuestro amplificador. Ahora, para poder observar las formas de onda, poder observar la ganancia de nuestro amplificador, nos vamos aquí, vamos a capturar el circuito. Es exactamente el mismo. Aquí vamos a cambiarle a 250 kiloohms y vamos a cambiar el puerto. El puerto es un puerto igual como el que tenemos acá, que es este puerto en el número 1. Le vamos a dar doble clic a este puerto.
nos vamos a la opción que dice puerto y le decimos que sea un puerto tipo fuente y es el único que vamos a activar. Todos estos los vamos a dejar tal cual porque son para otros tipos de análisis y le damos a aceptar. Entonces aquí automáticamente nos aparece que es un puerto tipo fuente y nos dice la potencia que va a manejar. Quedaría como este circuito. Lo separamos en dos para simplemente no estar confundiendo los resultados. Ahora, vamos a calcular. Vamos a poner aquí la respuesta en frecuencia. Le damos OK. Y acá vamos a calcular la respuesta en frecuencia. Nuestra respuesta en frecuencia la vamos a calcular mediante los parámetros S. Y ese parámetro S, vamos a seleccionar aquí la fuente que es el número 2. Es decir, es el segundo esquemático. Y le vamos a decir aquí, ¿hacia qué puerto? Hacia el puerto 2. ¿Desde qué puerto? Desde el puerto 1. Y le damos Apply u OK. Y simulamos. La gráfica que tenemos es la siguiente. Entonces aquí tenemos que el amplificador puede trabajar desde una frecuencia relativamente menor a 1 kHz, por lo cual puede ser utilizado para aplicaciones de audio y tiene una ganancia aproximada de 28 en manera lineal. Entonces podemos ponerlo aquí a media banda y podemos seleccionar, por ejemplo, los 50 kHz, que es a la frecuencia que estábamos nosotros simulando para la polarización. Y tenemos que el amplificador tiene una ganancia de 28. Ahora, esta ganancia la podemos encontrar ya sea con el parámetro C21, podemos encontrarla también con el espectro de la señal. Para eso, vamos a seleccionar el esquemático número 2, nos vamos a donde dice Non-Linear Power, le vamos a dar donde dice P-Harm, ¿sí? Potencia de armónicos, lo que tenemos ahí, y le vamos a decir que mida en el puerto 1 y le damos OK. Aquí yo ya lo hice para ahorrar tiempo de simulación y nos va a graficar el que está en color azul. En color azul, ahorita explicamos esos valores que tenemos ahí. Y hacemos lo mismo para el puerto de salida. Seleccionamos el puerto de salida del esquemático 2, Non-Linear Power, P-Harm y le damos OK. Entonces aquí seleccionamos el puerto número 2 y nos va a graficar el que está en color rosa. Entonces a la salida me dice, tú vas a tener menos 10.9, casi menos 11 dBm de potencia y menos 45 dBm a la entrada. Pero ojo, aquí en el esquemático 2 yo le puse que me ingresara menos 40 dBm. Sin embargo, al graficar el espectro me está diciendo que la componente principal, a 50 kHz, vale menos 45. Entonces, ¿dónde se fue esos 5 dBm que debería de tener aquí para que llegara a menos 40? Se va en las componentes espectrales de alto orden, es decir, la segunda armónica, tercera, cuarta, quinta y así sucesivamente. Si tomamos en referencia los valores de las componentes fundamentales a la entrada y a la salida, quiere decir que yo tengo la entrada a menos 45 dBm y voy a llegar a menos 10, casi menos 11 dBm. Vamos a cerrarlo en menos 45 y menos 10 para hacer las cuentas exactas. Quiere decir que va a tener en potencia una ganancia de 35 dB en el caso de potencia. Para verlo en cuestión de tiempo, yo puedo graficar el voltaje que tengo en la salida en el puerto 2 con respecto al voltaje en el puerto 1. Vamos a hacer esa gráfica. Vamos a ponerlo así, voltajes. En voltajes, botón derecho, agregar medición. Nos vamos a donde dice Non-Linear Power. Nos vamos a V-Time. Nos vamos a esquemático número 2 y le vamos a decir, quiero que me grafiques el voltaje en el puerto 1 y le doy aplicar.
y quiero que me grafiques el voltaje en el puerto 2 y le doy aplicar. Y ahí tenemos la comparación más directa del voltaje de entrada y del voltaje de salida. Lógicamente aquí podemos observar, como habíamos dicho en la teoría, tenemos una inversión de fase de 180 grados, lo que quiere decir que en este punto yo obtengo el máximo de mi señal de entrada y en este otro punto yo obtengo el máximo de mi señal de salida. Entonces, a la entrada yo tengo 5 milivolts y a la salida yo tengo 85 milivolts. Entonces, puedo hacer el cociente de estos dos valores y me va a dar la ganancia que yo tengo en ese amplificador. Y de una forma muy breve podemos ver el análisis y el diseño de este tipo de amplificador que aplica perfectamente para las polarizaciones de divisor de voltaje con retroalimentación, emisor degenerado y otras polarizaciones.